Hey, ¿qué pasa, amiguetes? Bienvenidos de nuevo a TheMaker PC. En esta sesión vamos a ver cómo podemos optimizar y transformar nuestro Windows 25H2 de una forma fácil, privada y segura. Lo vamos a hacer con Winamp. Sin más, después de la intro, comenzamos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo acelerar y controlar nuestro Windows con WinHand de una forma fácil, segura, privada. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en nuestro navegador favorito WinHand, y aquí os dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo los enlaces, ¿vale? Aquí tenemos la página del desarrollador, ¿vale? Le podéis echar un vistacillo de lo que tiene, las características, las mejoras, cómo funciona y demás, ¿vale? Bueno, vamos a descargar el WinHand. Lo estamos descargando y vamos a ver todas las funciones y todo lo que podemos hacer con este software. Que lo principal que tiene este software es que lo utilicemos una vez que hayamos hecho una instalación limpia de Windows, ¿vale? Después de haber instalado nuestro Windows 11, pues hacemos esto. También es cierto que podemos utilizarlo cada vez que queramos, ¿vale? Luego os enseñaré un tips de cómo ponerlo aquí en nuestro menú contextual de nuestro Windows, ¿vale? Bueno, ya lo hemos descargado, entonces pues lo tenemos aquí, lo ejecutamos como administrador. Lo quitamos de todas formas, decimos que sí, bueno, y para todos los usuarios, ¿vale? Aceptamos los términos y las condiciones y esto pues lo dejamos como está, ¿vale? Le damos a instalar. Esto nos va a dejar nuestro Windows perfecto. Encima nos podemos instalar aplicaciones. Está perfecto esto. Esto a los técnicos nos ahorra un trabajo enorme. Una vez, luego es que tengo tantas cosas anotadas que quiero hacer de vídeos. Quiero hacer una lista de reproducción enseñándoos a cómo hacer Windows 11 desatendido, que ya con los programas, ya con todas las cosas, llegar a instalar, tenemos que ir a una empresa a instalar 5 o 6 máquinas, ya tenemos nuestro Windows preparado con todo lo necesario y solo es instalarlo y no tenemos que luego andar instalando programas ni nada, directamente va a instalar todo el software que le hayamos metido, etcétera, etcétera. Y quiero también luego hacer en la lista de hacking ético vamos a traer todos los troyanos que he recopilado con el paso del tiempo. Tengo un montón de troyanos recopilados de hace mucho tiempo y voy a haceros una lista de reproducción de las características de cada uno, cómo funcionan y tal. Bien, ya tenemos aquí nuestro Winamp, ¿vale? Nos está diciendo que aquí nos dice que es recomendable crear un punto de restauración en nuestro sistema para que todo, por si pasara algo, que todo vaya bien, ¿vale? Voy a haceros una breve descripción de cómo se crea un punto de restauración, por si no lo sabéis. Ponéis aquí punto y se nos abre este cuadro de diálogo o esta ventanita. Le damos a configurar. Aquí le pondríamos, eso está bien, y le daríamos aquí a crear, ¿vale? Le dais a crear, escribís el nombre del punto de restauración y ya lo tendría. Yo ya tengo un punto de restauración creado, no lo voy a hacer y es sencillo. Bueno, volviendo a esto, lo dejamos así. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a Setting y
vamos a buscar y ponerlo en español, ¿vale? Para que tengamos nuestro Winamp en español. Bien, recordaros que este software es una herramienta gratuita, muy potente y de código abierto, open source, ¿vale? Si tu Windows va lento, si te sientes para proteger la privacidad, nos vale para un montón de cosas. Lo dicho, nos sirve para limpiar, nos sirve para optimizar, nos sirve para proteger nuestro Windows. Lo que nos va a hacer WinHands es mejorar muchísimo el rendimiento y vamos a tener mucho más control sobre el sistema operativo. Vamos a pasar a ver en qué consiste. Bueno, fijaros, aquí tenemos Windows Apps and Features, External Software, y tenemos para aquí a la izquierda para optimizar y para customizar, ¿vale? En Windows Apps and Features podemos seleccionarlas todas, que no os lo aconsejo. Vamos a ver lo que vamos a ir desinstalando. Yo en este caso voy a ir desinstalando cosas que no quiero. El Xbox, esto lo voy a ir quitando. Esto ya os digo que es a gusto de cada uno de vosotros, ¿eh? Solamente os voy a hacer una pequeña demostración, tampoco me voy a explayar mucho de cómo funciona, luego lo veis vosotros, vais probando. Vale, voy a quitar el Ace, voy a quitar el Cortana, el OneDrive, el Skype, el Xbox Games, Microsoft New, OneNote, voy a quitar el Paint, la barra de Xbox, el Paint 3D que es una basura, el de Xbox, el Copilot, el link de los términos de Windows, la conexión con el teléfono, perdón, y este y este. Si vamos bajando un poquito más para abajo, Windows compatibilidades, vamos a... Aquí tenéis que llevar mucho cuidado, ¿vale? A ver si me desinstaláis de aquí en el Framework, por ejemplo, o cosas del sistema que lo que nos van a hacer va a ser que si tenéis a lo mejor un programa, imaginaros que tenemos el Photoshop y desinstalamos alguna de las características de Windows, no va a funcionar bien el Photoshop. O va a funcionar o no funciona o va a funcionar mal, ¿vale? Tenéis que llevar mucho cuidado con lo que desinstaláis. Yo esto lo voy a dejar así, ¿vale? Le voy a dar a que me quite lo que acabo de hacer. Fijaros, aquí me da una lista de lo que voy a quitar, ¿vale? Las news, Cortana, tal. Le digo que sí. Y él se va a poner a trabajar. Como podéis ver, está desinstalándome todos los servicios que le he dicho que me quite. Vamos a... Como no es mucha cosa, vamos a ver lo que está haciendo. Bueno, está removiendo los paquetes, el Paint, tal. Bueno, mientras esto está trabajando, vamos a seguir viendo cosillas. Vamos a ir a External Software y fijaros que aquí podemos decirle que nos instale cosas que queremos que nos instale. Podemos instalar el Chrome, yo voy a instalar el Mulbat Browser, el LibreWolf, que son dos navegadores orientados a la privacidad, y deciros que no voy a instalar el Chrome ni el Firefox desde aquí porque me gusta instalarlos desde su sitio. De aquí nada, Thorium, Brave, Mercurio, Peranat, tal, pum, pam. Esto lo dejo así. Voy a probar el navegador del DuckDuckGo, a ver, probar. En compresores. Bueno, como acabamos de instalar nuestro Windows, tenemos nuestro Windows limpio, pues podemos decirle que nos instale el 7iz y el WinRAR. Vale. Para customizar, utilidades para customizar. Bueno, para customizar, de aquí no voy a poner nada porque yo paso de estas cosas porque ralentiza muchísimo el ordenador.
aplicaciones orientadas a los programadores. Pues bueno, voy a poner el Python, voy a poner el Notepad, voy a meter el Visual Studio Code, voy a meter el PuTTY, voy a meter el GitHub Desktop y voy a meter el Git. Para documentos, de aquí, la verdad es que podéis utilizar el LibreOffice o lo que queráis, pero bueno, ya tenéis vídeos en el canal de cómo se instalan otras cosas. Orientados a manejar archivos. Podemos instalar el Ventoy. Yo lo tengo, bueno, vamos a meterle de aquí que me instale. Ninguno. Yo le daría al Teracopy y Orbit Unlooker está muy bien porque es un software que nos permite eliminar carpetas o cosas que no nos deja el sistema eliminar. Una carpeta que dice no se puede eliminar la carpeta, pues con Orbit Unlooker lo podríais hacer. Para imágenes, pues nada. Aquí de mensajería, pues meteríamos el Telegram, meteríamos el WhatsApp, toda esa historia, ¿vale? Multimedia, el VLC, el Line también está bastante bien. El Port Player os aconsejo si tenéis una, de hecho lo voy a instalar, porque nos deja ver archivos. El Port Player es si tenéis un negocio y tenéis un DVR con cámaras que graban. También nos dedicamos a esto en mi empresa. Si tenéis cámaras de videovigilancia con un DVR, solo os deja verlas el Port Player, no podéis verlas con cualquier otro navegador. Bueno, aquí orientado en la nube podemos poner Proton Drive y aquí echo de menos el Virtual Clone. Bueno, vamos a dejarlo así, yo voy a instalar el Virtual Clone. Otras utilidades de aquí nada. Para la privacidad, nada, porque estos están bastante obsoletos. El Malwarebit y todo esto son cosas que antes estaban muy bien, pero ahora ya no se usan. Y de remoto administrador yo voy a poner el Rundesk, que este va a ser el software con el que haga. Antes utilizamos el Tenvier, pero está lleno de compra, paga, compra. Entonces cuando le quieras hacer una asistencia a un cliente, pues te va a decir que no. Entonces con el Rundesk, que es gratuito y está muy bien, es de código abierto además, podemos hacerlo. Aquí en rutines y dependencias, esto sí que es importante. Yo metería pues todo, prácticamente todo. Porque, bueno, este es mi caso. En vuestro caso, como esto no lo utilizáis para programar ni para cosas, pues no lo hagáis. Pero a mí me gusta tener todas las librerías porque instalo mucho software y muchas cosas, y necesito Java, necesito de todo. Pues nada, aquí pues lo mismo, vendríamos a instalar seleccionado y aquí esto lo que nos va a hacer va a ser ir a internet y lo que va a hacer va a ser descargarnos e instalarnos el software. ¿Veis? Ahora está buscando y está haciendo toda la historia. Vamos a dejarlo que él vaya trabajando mientras nosotros hacemos otras cosas. Vamos a ir aquí a la pestaña optimizar y ahora fijaros que aquí ya se me ha trabado. Vale, ha vuelto a coger chicha. Vale. Bueno, fijaros, aquí tenemos las pestañitas que las podemos ir abriendo. Privacidad. Bueno, pues aquí control del usuario. Aquí tenemos varias opciones. Esto es que nos notifica cuando una aplicación hace cambios. Lo podemos modificar directamente nosotros, pero a mí me gusta que me lo notifique para saber lo que estoy haciendo, aunque no es necesario, pero a mí sí me gusta que lo haga. ¿Veis? Fijaros cómo
Aquí ya me está instalando software por su cuenta. Bueno, no, por su cuenta no, lo que le hemos dicho. Esto, Windows Error, nada. Remote asistencia lo dejamos. El contenedor de libro lo dejamos. Tal. Esto lo voy a dejar como está porque yo realmente pues no hago nada de esto. El look screen, eso lo dejo. Vale, esto lo dejamos. Esto se va a quedar así. Ya os digo que vosotros podéis modificar lo que queráis, ¿vale? Voy a quitar el Cortana de aquí. Esto lo dejo. Vale, se lo he quitado. El micrófono con información. Vale. Bueno, el encendido, bueno, pues lo dejamos en como está. Display. Vale, que nunca se pongan en suspensión. Esto ya sabéis que lo hacemos desde el panel de control, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto lo dejo así, todo bien, hibernación. Esto lo voy a quitar para que no se ponga en hibernación, porque me da igual, aunque tenga un portátil, yo no quiero que se ponga en hibernación jamás. Esto lo dejamos así y esto se queda así. PCI Express, el procesador, sistema Colin, nada, esto está ahí. Nada, eso se queda así, eso está todo. Vamos, bajo mi punto de vista, ya os digo que, veis como él solo nos va cogiendo los programas y las cosas, ¿no? Lo de la batería, vale. El Start Menú, vale. Vale, esto está bien. Gaming Performance, Gaming Mode, UPC. Vale. Esto yo no juego, así que procesadores, System, Games, los gráficos, variable tal cual, de esto tal. Bueno, esto ya os digo que tenéis que echarle vosotros un vistazo para ver cómo va todo esto. Vale, eso lo veo bastante bien todo. Este lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Bueno, esto está... Vale, lo puedo dejar así, ¿vale? Aquí en Customize, vamos a ver qué podemos hacer. Vale, lo voy a dejar en Dark, ¿vale? Que es mucho mejor que esté en oscuro, por si pasáis mucho tiempo, como yo, que tengo la vista ya destrozada de tanta pantalla. Todos los colores vivos os van a dejar no es que se te vaya la vista, es que al final luego necesitas mucha luz para cualquier cosa que necesites. Quieres coger una cosa pequeña y necesitas luz. Yo siempre ando con una linterna por ahí en la mano. Bueno, ahí lo dejamos así. El Start Menú, vale, que lo limpie. Regulación selección, vale, esto está bien todo. Vale, esto ya lo dejáis por defecto esto es que le echéis un ojo. Llevad cuidado con lo que hacéis, ya os digo que hay cosas que podéis cargaros, ¿vale? Pero bueno, aquí en customización no os vais a cargar nada. Vale. Y vamos aquí por último a ver este. Vale. Esto ya es para que si queremos crear una ISO e implementar alguna de las cosas. Bueno chicos, sin más, vamos a dejar que termine. Una vez que termine, lo cerramos y estaría todo hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo.
dale a me gusta, comenta, suscribiros. Bye.